el pietismo tiene una serie de frasecitas lindas, y yo estoy hasta acá de los bellos diálogos de los cristianos, que nos aman a todos y luego nos quieren crucificar, porque personalmente he sido perseguido justamente por eso, por tener un concepto de vida totalmente distinto al de ellos. Y una de las falacias que más se repite es: uno debe perdonar y olvidar. Falso. Uno puede perdonar, pero yo afirmo que no debe olvidar. Porque si no, le repiten el plato. Sí, Así de feo. así es. Recientemente tuve la experiencia de alguien, un medio pariente, que cuando tuve todo el incidente en Chile, desesperado, quería comunicarse conmigo, entonces dio a unos amigos mi dirección de correo, yo se la di, y me escribe airado diciendo: ¿cómo es posible que me hayas hecho esto? A mí, que llevo el mismo apellido. Esa persona no distingue a la víctima del victimario. El punto es que hoy en día se acostumbra: haz lo que te dé tu maldita gana, y luego no pasó nada, no sé por qué se quejan. No. Se puede perdonar, pero no se debe olvidar. Correcto. Porque si no, uno lo traicionan dos veces. Y hay un dicho muy viejo que dice: si tú me haces tonto, probablemente fuiste más astuto que yo. Pero si me haces tonto dos veces, de verdad soy tonto. Muy cierto. Cierto. Bueno, el asunto, y en esto quiero enfatizar, es que el número uno, no es cuestión de uno debe perdonar a todos. Falso. Incluso los cristianos, si realmente siguieran eso, ¿no debería su Dios tener un infierno para enviar a un tormento eterno a seres creados por él en forma imperfecta, con lo cual la culpa es de él, y que cometen faltas temporales? Lo cual es doblemente injusto. ¿Y debería perdonarnos? No, hay condiciones. Al respecto de eso, permítanme leerles la famosa carta de la que les hablo, que incluye en mi libro Aspas de Molino. El libro tiene ese título, incluye poesías mías, cuentos cortos, esa carta y otras. Y en la dedicatoria explico el porqué del título, mejor dicho, en el epígrafe. En este mundo moderno en que tanto se ha perdido, ya casi no hay poesía. No quedan sueños de niños, ni esclavas y paladines que enseñen el heroísmo. Por eso ofrezco mis sueños en las líneas de este libro, luchando cual Don Quijote por cumplir con mi destino. Cuando me toque morir, sean aspas de molino. Y la idea surgió porque Bailey, un entrevistador de acá, estuve en su programa y en un momento dado el hombre, un poco asombrado, me dice: oye, Ricardo, yo no entiendo qué pasa acá, porque yo pensé que tú te ibas a centrar en pura sexualidad y hablar de esto, pero veo que tú te basas en ideales. Me ha salido un poco Quijote. Y yo le contesté literalmente: uno no se hace hombre dejando atrás sus sueños de adolescente. Uno se hace hombre cuando se atreve a hacer realidad sus sueños. Prefiero morir ensartado en aspas de molino a lo Don Quijote que de empacho en una cama a los Sancho Panza. Muy bien dicho. Y ahí vino el título. La carta titulada "Que nos abandonaron" comienza: estimado, puntos suspensivos, ¿cómo dirigirme a ti? Alguna vez te creímos un amigo digno de total confianza. Ahora parecería ser uno más en la salvaje turba que nos agredió, marcando desagradablemente nuestras vidas y enlodando nuestros nombres, mientras nos impedían, por todos los medios posibles,
el responder adecuadamente y defendernos de las mentiras que arrojaban a los cuatro vientos. Pero aun cuando fuimos tan calumniados y vejados, atropellados vilmente sin derecho a réplica, insultados y exhibidos como animales, nos alentaba el hecho de tener la conciencia tranquila y la esperanza, que ahora por desgracia parece desvanecerse, de que quienes nos conocían sabrían que todo eran mentiras de nuestros torturadores. Ahora, libres después de haber pasado por ese infierno y habiéndose aclarado que jamás cometimos delito alguno, debemos sin embargo enfrentar el hecho, mucho más doloroso aún, de tener que toparnos con aquellos que supuestamente son amigos, o peor aún, parientes directos, y parecen darse por gravemente ofendidos por nosotros, sin comprender que no somos los agresores, sino las víctimas de la desinformación creada y agigantada por medios de comunicación con fines claramente mercantiles. Y es que la calumnia, cuando es repetida como insensato rumor que no respeta en lo más mínimo la dignidad humana, se transforma en murmuración que ensucia e infecta al mismo medio en que se desarrolla. Y la murmuración, al ser la calumnia anónima, es la forma más despreciable e insidiosa de mentira, y decididamente lo más innoble en los labios de aquellos que deberían otorgar, como mínimo, el beneficio de la duda a quienes conocieron de cerca, y tener siquiera la decencia de esperar a escuchar nuestra versión de los hechos antes de atreverse a prejuzgar, o peor aún, calumniar a nadie. Claro que también está el no arriesgarse a ser visto en compañía nuestra por el eterno temor al que dirán. En fin, es realmente en medio de las dificultades cuando se llega a reconocer a los verdaderos amigos. Aquella flor tan delicada que no soporta la traición no se va a recuperar con un fingido acercamiento cuando pasaron los problemas. Perdonarte, innecesario. Para eso habría que comenzar por condenarte, como tú hiciste con nosotros, y no intentamos caer tan bajo como tú. Por tanto, nos limitaremos a conservar los gratos recuerdos que alguna vez compartimos y lamentaremos la muerte de aquel que alguna vez llamamos amigo. En esa fecha di por muerto a esa persona y a otros. Entonces, hablemos del perdón. No es lógico, y aquí hay un punto importante. Mi religión, como bien lo sabe Alexis, con él hemos hablado mucho de religión. A pesar de que el tantrismo se publicita, como digo, como sexo, no. Tantra, insisto, significa pauta estricta, o sí o no, no hay término medio, no hay grises. El enfoque para el perdón es bien claro entre nosotros. No se debe perdonar a quien no tiene un sincero arrepentimiento y voluntad de cambio. Creo que incluso los curas en las condiciones para la confesión incluyen confesión de boca, arrepentimiento y propósito de enmienda, con lo cual vendría a ser mucho lo mismo. No es cosa de un perdón gratuito. Eso es pietismo. Eso es, ay, miren qué bueno que soy, yo los perdono a todos. Y después no lo hago. Entonces, no es cuestión de perdonar por perdonar. No es cuestión de perdonar para que yo me sienta bien. Entonces, como dice un dicho español muy viejo, no hay que gastar pólvora en gallinazos, porque uno no se lo puede comer. El perdón, para ser dado, requiere primero que el ofensor pida el perdón en forma sincera y con propósito de enmienda. El perdón no depende de quien lo da. Primero depende de quien ofendió. Después, y esto es importante, depende de quien fue ofendido. En buen castellano, la persona se puede acercar a mí en la posición óptima y de repente a mí no me da la gana de perdonarlo. No me lo puede exigir. No puede decir, no, pero yo ya me acerqué así, tú tienes que perdonarme. ¿Por qué? Otra falacia de los pietistas, piadosos. No. ¿Y olvido?
de ningún modo. Y aquí, al hablar del perdón, también tengo que hablar del castigo. La mejor explicación que conozco del castigo la da Chuang Tzu, discípulo de Sun Tzu, cuando dice el castigo tiene 3 funciones. La primera función es compensar a la víctima. ¿Ok? Yo le pegué un empujón a ustedes, se cayeron, se golpearon y les robé 1.000 soles. Bueno, $1.000, pongámonos internacionales o euros, que es lo que estamos. En ese caso, yo tengo que devolverles no solamente los $1.000, sino también lo que gastaron por daños y perjuicios, por el daño que se hicieron, por el no tener la disponibilidad de ese dinero, los intereses, etc. Eso es compensar la víctima. La segunda función del castigo, según Chuang Tzu, es pero es corregir al culpable. En buen castellano, que el culpable diga, pucha, no me salió a cuenta. Entonces yo como Estado sanciono que además de pagarle todos esos intereses a la víctima, le va a pagar $1.000 más y $1.000 de multa al Estado. Con lo cual el tipo dice, no me sale la cuenta, robé $1.000 y ahora tengo que pagar como 4.000. Eso va a hacer que no lo repita. Pero la tercera función, que insiste Chuang Tzu en que debe cumplirse aunque las otras 2 no se puedan cumplir, es escarmentar al pueblo. En buen castellano, que todos los demás que vean eso digan, ah caray, él pagó el pato por lo que hizo, yo no lo voy a hacer porque me pasaría lo mismo. Es por eso que los chinos no escondían las sanciones que aplicaban, y había un famoso jardín de los tormentos, donde los culpables eran entregados al verdugo, el cual recibía un papel con la explicación de cuáles eran las culpas de esta persona. Entonces el verdugo debía buscar tormentos adecuados y mantener viva a la persona, en caso que se le hubiera condenado a muerte, mantener viva a la persona o prolongar el castigo hasta que viera que la persona se arrepentía. Y en ese momento mataba rápido. Eso era justo. Hoy en día no se entiende. Una novela que no sé si alguno de ustedes haya leído, una novela de mucho peso, que ganó un premio Nobel de literatura, es El Señor de las Moscas. Incluso se hizo una película al respecto que se la recomiendo. No es tan impactante como el libro. Por una tormenta, un avión cae junto a una isla desierta, un avión que llevaba un grupo de niños de un colegio militar. El encargado, el cuidador, queda malherido. La mayor parte de los chicos sobreviven y se quedan en la isla y no tienen cómo salir. Entonces tienen que armar una sociedad. Y le dicen al líder de la clase, al presidente de la clase, le dicen, bueno, tú tendrás que dirigirnos, le dice el que está malherido, el encargado. Y el otro dice, yo no puedo, no sé qué vamos a hacer, somos una democracia, intentemos el resultado. El otro se muere, el chico vacila, no sabe qué hacer, y para hacer corta una historia larga, un grupo de los que están ahí, que son los más fuertes y los más brutos, como uno de ellos mata, justamente es el que mata al cuidador, porque dice no, porque si no le sigue metiendo ideas en la cabeza, y el chico vacila y no aplica pena de muerte. Y dice, no, ¿sabes qué? Vete nomás, simplemente vete. Se va, pero otros se van con él, y hace una tribu que termina en canibalismo y comienza a matarlos a ellos. La novela es fortísima. Se la recomiendo realmente. Interesante. Es impactante. Y trata muy bien sobre los conceptos del bien y el mal, el perdón y el castigo. Si yo estoy de líder de una comunidad de supervivientes, no puedo tener compasión. En ese caso tengo que asegurarme de eliminar todo peligro en la sociedad, por encima incluso de mi propia vida.
Y si yo me infecto de algo y veo que yo soy el peligro, debo eliminarme a mí mismo. Y si mi hijo querido se infecta, debo eliminarlo y quemar el cadáver, por feo que suene. Ahora que estamos en un momento de epidemia, eso habría que entenderlo. Porque es la única forma de sobrevivir. El pietismo puede matar a la sociedad. La tolerancia malentendida también. El diccionario define tolerancia como respetar la libertad de los demás, aunque elijan cosas que a nosotros nos chocan. Estoy simplificando el lenguaje. En ninguna parte dice aceptar lo que al otro le dé la gana. Dice soportar. Dice no coartar la libertad. Sí, no dice que yo tenga que aguantarlo. Es lo mismo que pasa con el concepto moderno de discriminación. Ay, no pueden discriminar esto. Ay, tienen que admitir lo otro. Ay, si ustedes no abrazan a los homosexuales, están discriminándolos. ¿Por qué? Uno debe definir su posición y defender su posición. Y la tolerancia no implica ceder en mi posición. Implica el no interferir en la posición del otro. El no agredir gratuitamente al otro. Pero en ningún caso significa que yo tenga que hacer lo que me digan, porque en ese caso estarían violando mi libertad. Todos estos criterios morales se han vuelto cosas todos los días con el pietismo, que en la realidad es solo puro cacareo, porque si nos ponemos a fijarnos, hoy en día cada vez se habla más y se cumple menos. Seamos francos, pónganse una mano al pecho y pregúntense, ¿a cuántos amigos les confiarían su vida, su espalda, su familia? ¿A cuántos les creen lo que les digan? Yo vivo aquí con mis 6 esposas, llegaron a ser 8, 2 fallecieron. Y a ellas les puedo confiar mi vida, les puedo confiar mi espalda. Ciegamente. Cuando nos arrestaron, a ellas les dijeron, si ustedes declaran, bueno, a las 6 que estaban conmigo en Chile, de las cuales 2 han fallecido. Si ustedes declaran contra él, nosotros les damos ciudadanía chilena y todas las facilidades. Porque si no, las vamos a arrestar. Lo único que ellas dijeron fue arréstenos. Fue su única respuesta. Pero hoy en día, ¿cuánta gente tiene honor para cumplir su palabra? Para comenzar, ¿cuánta gente tiene palabra? Cuando yo era chico en el colegio, pucha, el que te dijeran palabra de honor, uff, se venía el mundo abajo, pero no se podía quebrar. Y si alguien quebraba su palabra de honor, se quedaba sin amigos, porque ya nadie le podía creer. Automáticamente nadie, no, lo siento viejito, pero no se te puede creer. Punto. Hoy en día es tan fácil decir, sí, no sé, ay, sí, claro, ay, perdóname. Y listo. La palabra no vale nada porque no hay honor. El honor es vivir y estar dispuesto a morir por los ideales que uno tiene. Pero para eso obviamente hay que tener ideales. Yo los reto a hacer una comprobación dolorosa, pero quizás necesaria. Pregúntenle a una docena de sus amigos, lo que te pedí a ti, Alexis. Pregúntenle a una docena de sus amigos en qué creen. Pero sí, me refiero a creer en el sentido de jugarse la vida por ello, del todo. ¿En qué creen cerradamente? Más grave, si se atreven, pregunten, ¿por qué darías tu vida? Si llegan a encontrar a alguien que les conteste, les va a contestar, no, pues, aquí es una pregunta exagerada, ¿verdad? O va a decir, sí, es por mi patria, mi familia, y de repente, y ese va a ser típicamente el que ustedes siempre han visto que no creen en nadie, y traiciona a todo el mundo. Sí. En nuestra religión solo tenemos un mandamiento básico, una voz, una ley. Di lo que piensas, cumple lo que dijiste. Con eso nos basta. ¿Sí? Como dijo alguien, ahí hay el chiste del niño judío
discutiendo con el niño cristiano, y el niño judío le dice al cristiano, ¿lo que es? Ustedes nos robaron los 10 mandamientos. Y el cristiano se voltea y le dice, sí, pero no puede decir que los hayamos conservado. Lo cual es bastante cierto, ¿no? Sí. En fin, la verdadera moral no se basa en frases bonitas. Es más, la verdadera moral no suele ser bonita y no suele ser demasiado placentera o agradable. Los resultados, sí, valen la pena. El poderme mirar a la cara en el espejo todos los días al despertarme y tener la dignidad de decir, mi vida ha significado. El poder acostarme cada noche poniendo mi cabeza en la almohada y diciendo, si mañana no despierto, he vivido y mi vida valió la pena. Si no tengo eso, ¿qué soy? ¿Un número en una estadística? ¿De qué sirve? Esas son las preguntas que uno debe hacerse, y sin intención de ofender a ninguno de los presentes. Bueno, presentes a distancia, pero presentes. Sin intención de ofender a ninguno de ustedes, ¿se han hecho esas preguntas? Porque si no, es momento que se las hagan. Que se pregunten por qué viven, para qué viven, cuál es el sentido de su vida. Y hay una pregunta bien interesante. Imaginen que en este minuto alguien les dice, viejito, qué sé yo, te cogió algo peor que el coronavirus, te quedan 15 minutos de vida. ¿Qué harían? Es una pregunta directa, ¿no? Sí. Mi respuesta es simple. Seguiría conversando con ustedes hasta que me caiga muerto. Porque si quisiera hacer otra cosa, le estaría haciendo y no conversando con ustedes. Correcto. Hagan lo que deban hacer en cada minuto de su vida. Vivan cada minuto como el último minuto de su vida. Eso es vivir. Lo demás es sobrevivir. Y sobre todo, no vivan vida ajena. Hay un dicho en inglés que dice, get a life, consíguete una vida. Deja de vivir lo que te dicen los demás. Es muy cierto. Hay mucha gente que no tiene una vida propia, que simplemente, ay, es que me dijeron que te voy a poner un sombrero, me lo pongo. Ah, no, es que debía hacer una gorra, ya, me cambio por una gorra. Ah, no, es que te debes pintar la cara de verde, ya, pues me la pinto. Y nunca ni siquiera pregunto por qué. No. Hoy en día se usan frases bonitas, incluso frases morales muy bonitas. Leía en internet un chiste de una señorita que le escribe a la Real Academia de la Lengua muy indignada, que dice, yo soy de piel oscura, pero no negra, y me siento indignada al ver que hay blanco y blanca, negro y negra, pero no hay marrón y marrona. Esto es una forma de discriminación. Y la Real Academia le contesta, hay ciertos adjetivos que tienen masculino y femenino, como blanco y blanca, amarillo y amarillo, y otros que no, como azul, marrón y listo. Desgraciadamente, entre esos adjetivos también está imbécil. Sí, se lo dijeron directa. Bien directo y bien elegante. Sí, con clase. Sí. El punto es que vivimos en una sociedad melifluamente piadosa, pero que no conoce la piedad, que no conoce la compasión. El diccionario de la Real Academia define humano como aquel que se conmueve por el dolor ajeno. ¿Cuántas personas hoy en día se conmueven? Cuando yo era chico recuerdo, lloramos cuando en primaria nos hicieron leer Platero y yo. Vimos una película, Big Yellow, y uno lloraba cuando el muchachito, el perro lo salva de los lobos que estaban con rabia y tiene que matar al perro. Y uno lloraba. A veces oías un coro y se te saltaban las lágrimas. Hoy en día no, eso es debilidad. Yo no lloro, no.
Y total, a mí nada me afecta, yo soy tan super duper. ¿Y creen que eso es fuerza? No, definitivamente. Siempre tuve esta contextura así de flaco, poco musculoso. Entonces, yo no podía aprender box, aunque mi abuelo alguna vez me escribió en un club de box, le dije gracias por no gracias. Y de ahí, bueno, sí entré primero al Nippon Judo Club, de ahí me metí en Kempo, pero luego encontré el Tai Chi Chuan, y ahí pasé al Tai Chi Chien, con espada. Y ahí me di cuenta de la fuerza de la suavidad. Cuando uno quiere detener a alguien en Tai Chi, y en Tai Chi no hay violencia, no hay ataque, solo hay defensas. Ahora, si el otro me ataca, y yo lo dejo que se estrelle contra la pared, o que se caiga al piso, o que golpee el piso o la pared, con lo cual pague el pato proporcionalmente a la fuerza de su golpe. Pero yo no lo golpeo. Y el secreto en Tai Chi es que uno pinza la mano con la mano de uno y debe mantener la mano suave. Y el otro no tiene cómo soltarse. Porque uno se mueve con el otro. Entonces el otro intenta zafarse y uno sigue moviendo nada más. Y conforme el otro intenta zafarse, hace fuerza, y uno solamente jala, lo saca fuera de equilibrio y el tipo se va al piso. Sin necesidad de agredirlo ni hacerle daño. Bueno, el daño se lo va a hacer solo. Interesante. ¿Tai Chi se puede matar? Sí. Chan San Feng, quien es el creador, supone, del Tai Chi Chuan, dice, el hombre Tai jamás debe iniciar una pelea. Pero, si se ve agredido, la pelea solo debe tener 2 golpes. Y el primero no debe darlo el hombre Tai. Obviamente el segundo golpe termina la pelea. Y agrega, pero si alguien con un arma está agrediendo a otros que el hombre Tai quiere defender, debe matar rápidamente y sin sufrimiento. Y sí, hay modos de hacerlo. Más de lo que uno se imagina. El cuerpo humano es más vulnerable de lo que uno cree. Pero ahí tiene un concepto que para el medio, ¡ay, está hablando de matar, qué horrible! No, estamos hablando de agresión sin violencia, porque violencia se define como fuerza fuera de control en el diccionario. Si yo estoy sereno y controlado y sé lo que hago, tal vez pueda ser malintencionado, pero no estoy siendo violento. Hoy en día, con el pietismo, ay, no, es que si tú vas a atacar al otro, lo vas a pegar o lo vas a matar, eres un violento igual que él, ¿no? No tengo por qué ser igual que él. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde proviene la palabra asesino? ¿Manos arriba? No se avancen, yo lo bueno, por favor. Ok. Cuando recién estaban cobrando fuerza los musulmanes, con Mahoma, uno de los grupos más peligrosos eran los seguidores del viejo de la montaña, como llamaban a su líder. Claro, ellos lo llamaban el maestro de la montaña, el imán de la montaña. Esos tipos eran fanáticos en el sentido negativo, porque la palabra fanático originalmente tiene un sentido positivo, porque viene de fanum, luz. Fanático es el que ha visto la luz y ya no puede meterse en la oscuridad o cerrar los ojos. Pero estos eran fanáticos en el sentido negativo. El viejo de la montaña, ¿cómo reclutaba a sus seguidores? Los invitaba, tenía un palacio, obviamente llegaban vigilados, los invitaba a comer con él, y cuando comían, en sus pipas les ponía hashish, los drogaban. Entonces los tipos quedaban atontados y se desmayaban. Cuando estaban desmayados los llevaba a un jardín que tenía en la parte de atrás, donde había un montón de chiquillas jóvenes, desnudas, que lo recibían y que decían que eran azules, porque eran de piel muy blanca.
estaban ahí casi un día, luego los volvían a drogar, los regresaban al sitio de donde los habían sacado, y le dijeron, mira, lo que te he dado es una visión del cielo al que te va a mandar Alá, si tú cumples todo lo que te diga yo que soy su profeta. Ah. Entonces, como los drogaban con hashish, ellos reciben el nombre de Hashishinah, de donde proviene la palabra asesino. Hashishina, asesino, asesino. Interesante. Entonces el término asesino, aunque ahora haya un juego de el credo de los asesinos que son tan buenos, la palabra asesino siempre es mala. Otra cosa es el verdugo. Hemos explicado lo del verdugo chino. Un verdugo puede ser bueno, un asesino no. Cuidado. Todos estos temas morales hoy en día se pasan por alto, porque nadie nos cuenta la historia o nos cuenta la historia como les conviene. Recuerdo una película en que aparece, no me acuerdo, una de estas rubias tetonas famosas en la pantalla grande, en que ella es una pistolera que saca sus 45, se bum, 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 bum. Y bueno, no me pregunten cómo, pero igual que en película italiana, creo que disparaba más de 6 tiros por revólver, lo cual es impresionante. ¿No? Recuerdo las películas italianas en que el tipo disparaba y nunca recargaba, pero seguía teniendo balas. Bueno, yo he sido tirador, como en algún momento uno de los muchachos trajo un revólver 45, un Peacemaker, para mayores datos, el de cañón largo, que había logrado importar de Estados Unidos. Como gran cosa nos lo mostró, mire qué compraba. Repito, yo era tirador de fuego central. Fuego central implica que uno tiene un arma calibre 38 largo, apunta a 5 siluetas que están a 50 metros y debe dar por acá. Mi promedio, yo nunca pagué una sola cuota en el Club Revólver, mi promedio igual que el de Edwin Vázquez, hijo del campeón olímpico, el cual, dicho sea paso, fue el que nos entrenó a su hijo y a mí juntos. Mi promedio estaba por encima de 9.5. Tomé el arma, vi que los otros disparaban y todo el mundo le daba al cerro, entonces yo me dije, no, aquí separo las piernas, agarro la mano y apunto abajo. Rompí el palo de arriba, tuve que pagarlo. Entonces, para mí es especialmente chistoso el imaginar una rubia desenfundar 2 de esos y pum, 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 atirándole a todo, sin fallar una sola bala. Cuando el retruque de Sarve es criminalmente fuerte. Me hubieran dicho que una 38 les creí, pero con una 45. Hoy en día toda la historia se está distorsionando. Robin Hood, ¿quién fue? ¿Alguien me lo puede decir? El que robaba para darle a los pobres. ¿Quién dijo eso, perdón? El que robaba, sí, robaba para darle falso. A los... Decían ellos. Sí. Falso. Sí. Era un caballero. ¿Alguien sabe? Bueno, Robin Hood sí existió. Es un personaje histórico. No solamente se le menciona en la novela Ivanhoe de Sir Walter Scott. Existió como personaje histórico Robin de Lockwood. ¿Pero quién fue Robin de Lockwood? Fue un cruzado que fue a la guerra con el rey Ricardo Corazón de León, y a Ricardo no le fue muy bien y lo atraparon. Primero que nada, los moros le sacaron la mugre, lo dejaron abollado que daba vergüenza, perdón, los árabes, porque los moros estuvieron por todo. Le sacaron la mugre y cuando regresa todo abollado, él había cruzado Baviera como el gran rey con un gran ejército e imponiéndose y cobrando tributos que no le correspondían. Entonces, cuando él regresa, el elector de Baviera, le hace el cabrón así como el presidente de Baviera, lo toma prisionero, lo mete en un calabozo y elige a uno de sus nobles, a uno de sus acompañantes, los pocos que le quedaban con vida, para enviarlo a Inglaterra para pedir el rescate. Y el que elige es Robin de Lockwood, un varón. Justamente elige el de menor grado. Robin de Lockwood entonces llega a Inglaterra y se topa con que el rey Juan, conocido como Juan el Usurpador,
a quien habían dejado de regente, se había proclamado rey porque había dicho, no, mi hermano murió en las cruzadas, de manera que yo soy el rey. Y había, para poder conseguir respaldo, había dejado entrar a los normandos, digamos a los vikingos, simplifiquemos, ¿ok? Que en la práctica habían invadido Inglaterra y estaban cobrando impuestos. Entonces, Robin de Lockwood reúne no solamente a los pocos nobles que puede, porque la mayoría estaban o vigilados o muertos, sino que reúne a su pueblo, a los que estaban bajo él cuando él estaba en Inglaterra, en el condado de Lockwood, y arma una guerra de guerrillas, arma una guerrilla. Y esa guerrilla asalta las caravanas que llevan el tributo para el rey Juan, parte del cual va a ir a los sajones. Entonces no es que roban los ricos para darle a los pobres. Asalta a los usurpadores para reunir el rescate de su rey, y por supuesto también tiene de ahí que sacar dinero para alimentar a su gente, porque si no una guerrilla muerta de hambre no sirve de nada. Y ese es el verdadero Robin Hood. Que dicho sea de paso, Robin Hood, el ladrón con capucha, siempre le ponen un lindo sombrerito que parece un barquito, pero en la realidad está saltado con capucha. Por eso le decía Robin Hood, el ladrón con capucha. La historia nos la han distorsionado como les ha dado la gana. Bolívar, el gran héroe, cuando San Martín se acerca a él y le ofrece apoyarlo con su ejército, ¿cuál es la condición de Bolívar? Ah, no, tú te vas, me dejas tu ejército y te vas, porque si no tú te vas a llevar la gloria. Perdón, de eso hay documentación, ¿eh? Entonces, San Martín discretamente se retira. Y hay cartas de Sucre, que era el lugarteniente de Bolívar, en que le dice, he logrado que al Alto Perú le hayan cambiado de nombre a Bolivia, con lo cual tiene tu nombre, y ya, en cuanto arreglemos la cosa aquí en Perú, vamos a poder proclamarte emperador de todos estos países. Hay cartas en museos peruanos. Entonces, nos ha contado la historia como han querido. Alguien dijo una vez, un inglés, que el mal y la traición nunca triunfan. Porque si un traidor triunfa, lo llaman patriota y él escribe la historia. Solo son traidores los que perdieron. Y eso lo podemos ver, es muy real. Es tiempo de detenernos a pensar cuáles son nuestros valores morales. Es tiempo que revaloremos las cosas, que pensemos cuáles son nuestras bases morales. ¿A qué llamamos bien? ¿A qué llamamos mal? ¿Qué nos importa? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estaríamos dispuestos a morir? Y que nos preguntemos, ¿vale la pena defender la verdad? Yo era un chiquillo mentiroso, como creo que son la mayoría. Hasta que a los 13 años tuve como un despertar, por llamarlo así. Me dije, ¿qué diablo estoy haciendo? Entonces me acuerdo que fui donde mi abuelo y le dije, mira, hasta aquí te mentí muchas cosas. Tal cosa que te dije no era así, tal cosa que te dije no era así, tal cosa que te dije no era así. A partir de la fecha no te voy a volver a mentir. Mi abuelo me miró asombrado y simplemente se echó a reír. Supongo que no me tomó muy en serio en ese entonces. Más adelante se enteró que no le volví a mentir. Y eso cambió mi vida. No voy a decir que fue bonito, porque alguna vez he tenido que decir, sí, yo hice esto. Sí, fue mi culpa. Pero valió la pena. Es tiempo de hacer un cuestionamiento moral. Bueno, dijéralo. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen ahora antes de que nos corten. ¿Se reúnen otra vez el próximo sábado, Ricardo? Todos los sábados a las 7, a partir de esta fecha. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? No se balance ni uno, por favor, mano arriba. Ok. Bueno, muchachos, pórtense bien y si no pueden, disfrútenlo. Muchas gracias. Por lo demás, bromas aparte, coman balanceado. Eso es importante para mantener la salud y las defensas altas. Tengan buen sexo, no es broma, porque eso también mantiene las defensas altas y eso aumenta la inmunidad. Un estilo de vida que uno esté satisfecho, alegre,
mejora. Perfecto. Una sonrisa también ayuda. Tomen precauciones extras y seguimos conversando, porque no me gustan los muertos feos, ¿ya? Entonces, pórtense bien y nos vemos el próximo sábado, pero a las 7. Muchas Va a tener gracias, que ser Ricardo. por Zoom, porque lo que intentamos por otras vías no funcionó. Bueno, Pero de todos modos, para estas sesiones, mándenle a Melissa los temas morales, porque de eso vamos a tratar, morales o de conducta o filosóficos que ustedes quieran. Eso es lo que se va a tratar los sábados. Y bueno, para temas sexuales específicos, sí, voy a dar consultas grupales o individuales. sí, Eso me temo si va a tener que tener un costo, porque yo algo tengo que comer estos días, claro que sí. las cosas no están funcionando igual. Claro. Bueno, Ricardo, sí. antes que se acabe, quiero que sepas que acá en Estados Unidos, al igual que en España, yo vivo en los dos lados, tienes unos seguidores que son increíbles, la cantidad de personas. Pásales la voz de estas conferencias, porque ¿Cómo no? dicen que Zoom aguanta hasta 100 personas, veremos pues, Claro mientras que que mi sí. computador no haga pum, Sí, todo bien. claro que Si sí. no va a hacer eso de tome pin y haga pum. Eso, Chao eso. chicos, Bueno, hasta luego. Adiós. hasta luego todos.